Muy bien, seguimos con la unidad número 2 de nomenclatura. Vamos a la tercera de 4 partes de las reglas de nomenclatura. Entramos a la nomenclatura de moléculas que tienen un heteroátomo. Bueno, antes de continuar, recordar o decirles, si no se los dije ya, bueno, creo que se los he repetido mucho y creo que no se los había explicado. ¿Qué es un heteroátomo? Bueno, en química orgánica, pues ya quedamos que el estudio de los compuestos que tienen carbono. Entonces, un heteroátomo, pues es un átomo distinto de carbono y obviamente de hidrógeno. Entonces, siempre que yo les menciono o vean heteroátomo, pues nos estamos refiriendo a cualquier átomo que no sea ni carbono ni hidrógeno. En química orgánica, los heteroátomos más comunes pues son el oxígeno y el nitrógeno. También los halógenos, el azufre, fósforo y algunos otros. Y vamos a revisar la nomenclatura de compuestos de grupos funcionales que contienen estos heteroátomos, que pues también son muy comunes en la química biológica, en las ciencias bioquímicas, etc. Pues bien, vamos a empezar primero con las moléculas que tienen halógenos en su estructura. Muy bien, estos compuestos se llaman haluros o halogenuros de alquilo. Recuérdense que alquilo es porque están unidos a una cadena hidrocarbonal. A partir de ahora usaremos o revisaremos las nomenclaturas tanto UPAC o sistemática y la nomenclatura común, porque la nomenclatura común todavía es muy utilizada en la industria. Bueno, ¿cómo se nombran los halogenuros, los haluros de alquilo? Primeramente, en el sistema UPAC, estos compuestos se nombran como alcanos sustituidos. ¿A qué me refiero? En el caso de los nombres que están en los recuadros negros, son los nombres que están en la parte superior. La primera molécula que tenemos por aquí es esta, que contiene un cloro en una cadena, por llamarle cadena, unido a un solo carbono. El carbono sabemos que cuando es uno es met, y el cloro está unido a ese alcano. Dice aquí arriba alcanos sustituidos. ¿Por qué? Vamos a poner el nombre del halógeno y el nombre del alcano. Esa molécula en nomenclatura UPAC se llama clorometano. La nomenclatura común tiene como base, como referencia, halogenuros de alquilo, haluros de alquilo, lo que les decía hace rato. Es decir, utilizamos el sufijo uro para ponérselo al nombre del halógeno. En este caso es cloro, se llama cloruro de, como si fuera sal. Ustedes saben nomenclatura de sales. Ustedes saben el cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces aquí va a ser el cloruro ¿de qué alquilo? Pues del alquilo de un carbono que se llama metilo. Entonces ambos nombres son correctos. Clorometano es el nombre UPAC, cloruro de metilo es el nombre común. Nos movemos a la siguiente molécula, acá. Esa es una cadena de dos carbonos que tiene flúor. En la nomenclatura UPAC sería fluoroetano, en la nomenclatura común sería fluoruro de etilo, halogenuro de alquilo, si ven la analogía. Bien, siguiente, tenemos el 2-iodo-propano. Propano, ¿por qué? Pues es una cadena de 3 y el yodo está unido al carbono número 2. 2-iodo-propano. Pero ustedes saben también que esta estructura que vimos aquí, perdón, exactamente, esa estructura que vemos ahí corresponde a un isopropil.
Entonces es ioduro de isopropilo, del alquilo. ¿Sí? La última que tenemos aquí arriba sería este de acá. Es un bromo que está unido a una cadena de 4 carbonos en el carbono número 2. Entonces es 2-bromobutano. Si queremos usar el nombre común, pues sabemos que está en el carbono 2 de un butano lineal. Sabemos que ese se llama secbutil. Entonces se llamaría bromuro de secbutil. Bueno, para cadenas más grandes, la nomenclatura común, el halogenuro de alquilo, se complica un poco más, sobre todo si tienen ramificaciones. De ahí que la nomenclatura sistemática de IUPAC sea más conveniente. Y para ello aplicamos, en el caso de las dos moléculas que tenemos en el segundo renglón, aplicamos las reglas de IUPAC. ¿Qué tenemos que hacer? Pues identificar la cadena más larga que contenga el grupo funcional más importante. En este caso el grupo funcional sería el halogenuro. De tal manera que el halogenuro, al estar más cerca de este extremo que del otro, este viene a ser el carbono número 1. De ahí que esta molécula se llame 2-bromo 5-metil heptano. La que sigue, pues evidentemente el cloro está unido en un extremo, ese será el carbono número 1. Le llamaremos, acomodando en orden alfabético, 1-cloro 5,5 dimetil hexano. Si vamos al último renglón, nos encontramos con halogenuros cíclicos. En este caso, pues el carbono número 1 es a donde va a estar unido el halogenuro. En el primer caso tendríamos entonces 2-etil, 1-yodo, ciclopentano. Acuérdense, la nomenclatura IUPAC es alcano sustituido. El último sería entonces, y siguiendo, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Si es un alcano sustituido, acuérdense que tiene que quedar la numeración más pequeña. La numeración más pequeña sería donde está el carbono 1 unido al metil. De ahí que esta molécula se llame 4-bromo, 2-cloro, 1-metil, ciclohexano. Eso es por lo que respecta a los halogenuros de alquilo. Ahora pasamos a otro heteroátomo, que es el oxígeno. Como ya verán, el oxígeno es un elemento que está casi omnipresente en la química orgánica y que la mayoría de los compuestos más importantes que existen pues contienen oxígeno. En este caso veremos un grupo en particular, que es el de los alcoholes. Los alcoholes también son conocidos, probablemente ustedes los conozcan más por su nombre común, que es anteponer el nombre alcohol y luego el nombre de la cadena, y el nombre IUPAC, que es utilizar el sufijo ol. En este caso, los nombres de los dos primeros, de las dos primeras moléculas que tenemos acá, que serían esta y esta, los nombres los tenemos primero con el caso del nombre común. El primero sería, bueno, como dice arriba también, perdón, no pasarlo de lado, hay que nombrarlo como el alquilo, la cadena la tenemos que nombrar como el alquilo y añadir el sufijo ico. Es decir, pongo alcohol, identifico cuántos carbonos hay y cierro con el sufijo ico. Entonces yo identifico que es un alcohol, ¿por qué? Es un oxígeno unido a un hidrógeno y a un carbono. Es un alcohol de un carbono, metil, porque es el alquil, y la terminación ico, alcohol metílico. O este de al lado, que quizás han oído hablar de él, es un alcohol, es un oxígeno unido a un hidrógeno, y ese oxígeno está unido a un carbono también. Entonces un alcohol etil, porque son dos carbonos,
terminación ico, etílico. El nombre IUPAC es quizás más sencillo, solamente hay que usar el prefijo del número de carbonos, el sufijo si es que hay o no un doble enlace entre carbonos, en este caso no los hay, y el sufijo ol, de manera que el primer alcohol sería met, tiene un carbono, metanol. El segundo sería et, an, no hay doble enlace entre carbonos, y hidroxilol, etanol. Al igual que con los halogenuros, entre más grande comienza a hacerse la cadena del hidroxilo, perdón, del alcohol, se hace más difícil nombrarlos de manera común y es más fácil nombrarlos de manera IUPAC. Entonces, esta cadena que tenemos acá es una cadena de 5 carbonos y el hidroxilo lo tiene en el carbono número 3. Entonces, ese se llamará 3-pentanol. Otra forma que es correcta es decir pentan 3-ol. Hay que identificar dónde está el hidroxilo. Otras reglas. Es muy importante, bueno, como hemos visto hasta este momento, numerar siempre de manera que el grupo funcional más importante tenga la numeración más baja. En este caso, el hidroxilo es lo más importante y de ahí que se empiece a numerar desde este extremo. ¿Cómo se llama esa molécula? Se llama 2-butanol o butan 2-ol. O si quieren usar el nombre común, todavía se puede. Fíjense, es de 4 y el hidroxilo está unido al carbono secundario. Entonces sería sec-butanol o alcohol sec-butílico. Esos 4 nombres son correctos. Luego, se les dice siempre que hay que buscar la cadena más larga. Pero ojo, sí, esta es la cadena más larga. Y si fuera un alcano, ese sería el más importante. Pero es la cadena más larga, en este caso, con el grupo funcional más importante. De ahí que esta sea la cadena más larga, más importante. Aunque la otra cadena tiene 6 carbonos, esta tiene el grupo funcional más importante. Y hay que numerar desde el extremo, por lo tanto, esa molécula ustedes saben que se llama 2-etilpentanol. Más reglas. Cuando tenemos más de un grupo funcional o más de un heteroátomo, hay que categorizar, hay que priorizar. Y según las reglas de IUPAC, el oxígeno, en cualquiera de sus presentaciones, como ya veremos después, es más importante que los halógenos. De ahí que, por ejemplo, esta primera molécula, que tiene un bromo y un hidroxilo, no sea un halogenuro de alquilo con un hidroxilo, sino que es un alcohol con un halogenuro. ¿A qué me refiero? Es más importante el grupo funcional alcohol que el halógeno. De tal manera, esto es un alcohol. El alcohol de 3 miembros, pues ya sabemos que sería propanol y está sustituido en el carbono número 3 con un bromo. De ahí que ese compuesto se llame 3-bromo-propanol. Mismo caso de la molécula que está al lado. Es más importante el grupo hidroxilo, es un alcohol. Aunque el cloro esté en un extremo, no se empieza a numerar desde este carbono. ¿Por qué? Pues porque entonces al grupo funcional más importante, que es el hidroxilo, no le quedaría estar unido al carbono 2, sino al carbono 3. Y es más importante el hidroxilo. De tal manera que la regla dice que le toque la menor numeración al grupo funcional más importante. De tal manera, esa es una molécula que se llama 4-cloro-2-butanol. Seguimos, pues bueno, lo mismo, si tenemos más de un sustituyente, además del grupo funcional más importante,
pues las dos ramificaciones se identifican, ya las estamos viendo ahí, están sobre el carbono número 4. Entonces ese compuesto se llama 4,4 dimetil 2-pentanol. Caso similar a unos de los que veíamos con los alquenos, cuando no importaba de qué lado comenzáramos a numerar la molécula, si daba lo mismo, es decir, si yo aquí pongo el carbono 1, el hidroxilo está en 3, si yo lo pongo acá el 1, el hidroxilo está en 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer que se numere desde este lado? Pues la presencia del cloro. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a contar desde el lado izquierdo, el cloro está en el carbono 2. Si yo empiezo a contar desde el lado derecho, el cloro estaría en el carbono número 4. Y como el hidroxilo, no importando de qué lado empezáramos, está en el 3, pues aquí lo que decide es el cloro. ¿Cómo se llama esa molécula? 2-cloro, 3-pentanol. Mismo caso que tenemos en la molécula que está aquí al lado. No importa en qué extremo comencemos a numerar, el hidroxilo en ambos casos nos cae en el carbono número 4. Pero tenemos un metil, entonces tendríamos que empezar en este caso a numerar desde el extremo derecho, de manera que nos quedará el 2-metil 4-heptanol. En el caso de los compuestos cíclicos, evidentemente el carbono número 1 es donde está el hidroxilo. Ahí no hay vuelta de hoja. El hidroxilo es el más importante y siempre que no haya uno más importante que él, va a ser o estar unido al carbono número 1. Aplicando las mismas reglas, pues es muy fácil. La menor numeración nos diría que el metil está en el carbono número 3, es un compuesto cíclico y es un alcohol, pues es 3-metil ciclohexanol. Hex porque tiene 6 carbonos. Más abajo, pues igual tenemos, bueno, mejor continuamos con los ciclos. En este caso, pues el carbono número 1 sería este. Hacia donde numeremos, los dos metilos nos quedan numerados igual, nos quedarían 3,4. Entonces es 3,4 ciclopentanol. En el caso de la molécula que está aquí, este es el carbono número 1. La numeración más pequeña nos diría que sería este está unido al carbono 2 y este al carbono número 4. Perdón, 5. Acomodamos de manera alfabética, orden alfabético. Sabemos que es 2-etil, 5-metil, ciclohexanol. Por último, cerramos con esta última molécula que tenemos hasta acá, que nos dice, igual tenemos que empezar desde este extremo. En el carbono 2 está el hidroxilo. En el 4 tenemos al etil y en el 6 al bromo. Entonces 6 bromo, 4 etil, 2 heptanol. Si se dan cuenta, esta diapositiva se las mostré en la presentación anterior. Vamos construyendo los nombres de la misma manera. Primero identificamos los sustituyentes, cómo se llaman, en qué carbonos están, después obviamente de haber identificado la cadena base. La cadena base se identifica con un prefijo y el sufijo nos va a decir de qué grupo funcional se trata. Lo vimos ahora con los alcoholes, el sufijo era ol. Bien, ahora avanzamos hacia los éteres. Los éteres también tienen dos formas de nombrarse. Ahora sí los voy a separar en dos diapositivas diferentes. Primero vamos a ver la nomenclatura común. Los éteres pueden ser de dos tipos. Pueden ser simétricos o pueden ser asimétricos. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, si recuerdan, R es un grupo alquilo.
Si los grupos R que tienen estas moléculas son iguales, pues estamos hablando de un éter simétrico. Si los grupos R, los grupos alquilos son distintos, pues estamos hablando de un éter que es asimétrico. ¿Identifican estos abajo? ¿Sí? ¿Hay algún simétrico? Pues sí, justamente este que está debajo. ¿Por qué simétrico? Si nosotros partiéramos la molécula desde donde está el oxígeno, pues tenemos que de un lado tenemos lo mismo que tenemos del otro. ¿Cómo se llaman esas dos ramificaciones? Se llaman etil, ¿verdad? Son etilos. Acuérdense, aquí dice que los identificamos como alquilos. Entonces, ¿qué son? Etil, etil. ¿Cómo se va a llamar? Hay que poner al final éter, entonces es 1, 2 iguales, entonces dietil éter. ¿Sí? El otro, o bueno, los otros son éteres asimétricos. Si partimos aquí, vean, tenemos metil y etil. Entonces le vamos a ordenar alfabéticamente. Primero es etil, luego metil y al final la palabra de nuevo éter. Etil, metil, éter. Al que sigue, fíjense que podemos revisar un poco de lo que veíamos con los alquilos, los grupos alquilos. No sé si los identifican. En este caso tenemos aquí una ramificación de 4 y aquí también tenemos una de 4. Pero evidentemente son diferentes, ¿verdad? Bueno, la de este lado se llama isobutil. ¿Sí la identificaron? La de este lado se llama tertbutil. Recuerden que iso sí cuenta en el orden alfabético, tert no. Entonces, ¿cómo llamarían a ese éter? Pues se llamaría tertbutil, isobutil, éter. Finalmente, tenemos otro éter que también tiene estructuras conocidas. No sé si las reconozcan, se acuerdan de ellas. Son isopropil y secbutil. Iso sí cuenta para el orden alfabético, sec no. Por lo tanto, se llama secbutil, isopropil, éter. Eso por la nomenclatura común. Para IUPAC, la nomenclatura se parece un poco a la de los halogenuros, perdón. ¿Por qué? Porque se nombran como alcanos sustituidos, ¿sí? Acá lo dice. Es un alcano con un sustituyente RO. RO, ¿quién es RO? Pues RO es este o los demás. Fíjense que dice aquí. Hay que cambiar el sufijo il de cada uno de estos R's por el sufijo oxi. ¿Qué nos está diciendo oxi? Pues que ese R tiene un oxígeno. De tal manera que si yo nada más tengo CH3, ¿cómo le llamo? Le llamo metil, ¿cierto? Bueno, yo le quito il y le pongo oxi. Entonces, este de aquí le vamos a llamar, entonces, metoxi. Si sigo con el de junto, pues es un etil con oxígeno, es etoxi. El que le sigue sería isopropil con oxi, isopropoxi. El que sigue sería
sec-butil con oxi, sec-butoxi. Y el último sería tert-butil con oxi, tert-butoxi. Así, lo que tenemos que hacer para nombrar éteres según la nomenclatura sistemática es encontrar la cadena más larga y nombrar el sustituyente, como lo acabamos de ver. ¿Cómo se llamará esa molécula? Pues bueno, es una molécula que tiene 4 carbonos, ¿verdad? Y la ramificación está en el carbono número 2, que sería este. Entonces, le vamos a llamar 2-metoxibutano. La siguiente, la cadena más larga, es esta, que es de 5 carbonos. Tiene 2 ramificaciones, que son el metil y el etoxi, ¿cierto? El carbono 1 tendrá que ser este, entonces se llama 1-etoxi 3-metil pentano. Si tenemos 2 sustituyentes iguales, pues ya sabemos que hay que decir di, ¿cierto? Bueno, la cadena y más grande es de 4, entonces esa molécula es 1,4 diisopropoxibutano. Finalmente, para terminar esta parte, vamos a revisar las aminas. Las aminas son compuestos que podemos decir que son derivados de esta moleculita que está acá, que se llama, ¿cómo? ¿Alguno de ustedes sabe? Se llama amoníaco. Son derivados, se les puede conocer así, como derivados del amoníaco. ¿Derivados de en qué sentido? Pues se van reemplazando los hidrógenos del amoníaco por grupos alquilo, por cadenas hidrocarbonadas, como lo vemos aquí. Aquí hay una, aquí hay 2 y aquí hay 3 cadenas hidrocarbonadas. Entonces, las aminas, los nitrógenos de las aminas pueden estar unidas a 1, a 2 o a 3 cadenas hidrocarbonadas y se pueden denominar aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de cuántas cadenas hidrocarbonadas tenga unidos el nitrógeno. Entonces saben que ustedes será la primaria, será la secundaria y esta será la terciaria. Bien, es muy importante en este punto, antes de meternos en la nomenclatura, que recuerden una cosa muy importante. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de cuántos átomos de carbono tengan unidos, ¿sí? No así los halogenuros o los alcoholes, que también pueden ser primarios, secundarios o terciarios. En el caso de los halogenuros y de los alcoholes, eso va a depender a qué tipo de carbono están unidos. Es decir, los ejemplos que les puse aquí abajo. La primera es una amina que está unida a un carbono nada más. Esa es una amina primaria. Si revisamos el cloruro y el alcohol que tenemos aquí, el cloro está unido a un carbono que está unido a 3 grupos, a 3 cadenas, igual que en el alcohol. ¿Qué pasa aquí? Pues que están unidos a carbonos que son de tipo terciario. Entonces esos serían un cloruro terciario y un alcohol terciario. Sí, es muy importante que eso lo tengan en cuenta, porque las reactividades de las moléculas son diferentes. Bien, ahora sí entramos a la parte de la nomenclatura. Y, por supuesto, se usa la nomenclatura común y la nomenclatura sistemática o IUPAC. Son muy similares, pero tienen sus matices. ¿Por qué? Si ya se dieron cuenta de la tendencia, cuando usamos la nomenclatura común, usamos o nombramos las cadenas como alquilos, ¿sí? Y cuando es sistemática,
normalmente no. Bien, primero vemos la nomenclatura común. Hay que identificar las cadenas unidas a los nitrógenos y llamarlos como grupos alquilos. Si tiene más de uno, pues hay que ponerlos en orden alfabético y al final se pone la palabra amina, un poco parecido a cómo se nombran los éteres en nomenclatura común. Vemos el primer caso, que sería una amina primaria, ¿verdad? Está unida a un solo carbono. ¿Esto qué es? Esto es un grupo metil. Y la terminación amina, esa se llama metilamina. Ahora tenemos dos aminas que son de tipo secundarias, ya que tienen ambos nitrógenos dos carbonos unidos. En la primera tenemos metil y en la segunda tenemos propil. ¿Cómo se llama? Pues metilpropilamina. Si se repite, al igual que en los éteres, pues sería dietilamina. Abajo tenemos tres aminas de tipo terciarias. La primera tiene no uno ni dos, sino tres grupos metil. Entonces será trimetilamina. En este caso tiene dos grupos metil y un grupo butil. Entonces, por orden alfabético se nombra butil dimetilamina. Finalmente tenemos una última amina terciaria que tiene un grupo metil, un grupo etil y un grupo propil. De esa manera se le va a llamar etil, metil, propil, amina. ¿Cómo es con la nomenclatura IUPAC? Pues bueno, igual hay que identificar la cadena más larga que contenga el átomo de nitrógeno. La raíz del nombre, el prefijo se mantiene para decir cuántos carbonos tiene. Se detecta si tiene o no dobles enlaces con el sufijo an, en o in. Y la O terminal se sustituye por el sufijo amina. Y se enumera, como en los alcoholes, de manera que el átomo de nitrógeno esté unido al carbono con la menor numeración posible. Aquí hay algo importante a notar y que no deben perder de vista, que es esta última parte. Si existe algún sustituyente unido al nitrógeno, perdón que me quedó chueco ahí, pero bueno, si está unido algún sustituyente al nitrógeno, ese sustituyente de ramificación se pone como unida al nitrógeno, no a un carbono. Ahorita les muestro. Pero es muy importante. Y es muy importante resaltar aquí esta parte. Se usa una N con guión, como si fuera un número. ¿A qué me refiero? Primera molécula. Tenemos una amina primaria, que es una cadena de 4 carbonos con el grupo amina. El grupo amino. Entonces, donde está evidentemente en el carbono 1, esa se llama butanamina. ¿Sí? But, 4, an, enlaces sencillos entre ellos, y grupo funcional más importante, amina. Butanamina. 1-butanamina se puede poner también. La siguiente que tenemos aquí es una amina secundaria. Y el nitrógeno en este caso está unido al carbono número 3. Y hay una ramificación en esa amina que está unida, como les mencionaba arriba, y lo intenté subrayar un poco mal, está unida al nitrógeno. ¿Qué pasa aquí? Yo no digo que el etil, este grupo etil que vemos aquí, está unido al carbono 3, porque no está unido al carbono 3. Está unido a un nitrógeno que está unido al carbono 3. De ahí que tenga que poner N. Entonces, esa molécula tiene como nombre IUPAC N-etil-3-hexanamina. ¿Queda claro? Bueno,
Vemos otro ejemplo de una amina terciaria. En este caso, que es una parecida a la que vimos anteriormente, pues bueno, es una cadena de 3 carbonos que tiene una amina en el carbono 1 y tiene dos ramificaciones unidas al nitrógeno, que son metil y etil. Por orden alfabético sería N-etil, N-metil, propanamina. Las moléculas que están abajo pues siguen las mismas reglas de nomenclatura que hemos visto hasta ahora. En primera instancia los nombramos rápidamente, pues ustedes ven ya está ahí puesta la numeración. Tengo que identificar las ramificaciones. Ya sé que es una butanamina, ¿verdad? Porque es una cadena de 4 con un nitrógeno y tiene dos ramificaciones, un cloro y un metil. Hay que ponerlos por orden alfabético. El cloro está en el carbono número 3, el metil está en el nitrógeno. Entonces es 3-cloro, N-metil, butanamina. Ojo, como dice aquí arriba, cuando identificamos el nitrógeno como una posición de ramificación, lo estamos tratando como un número. De ahí que, no sé si alcancen a ver, está en itálicas, en cursivas. Y está separado del nombre con un guión. ¿Sí? Bueno. Siguiente caso. Tenemos una cadena de 6 con una cadena de 6 de una amina con dos ramificaciones. La amina, el grupo amino está en el carbono número 3. Ya sabemos que es una 3-hexanamina que tiene como ramificaciones en el nitrógeno etil y en el carbono 5 metil. De ahí que se llame N-etil 5-metil 3-hexanamina. Penúltima molécula, pues también es una amina que tiene 3 ramificaciones, 2 en el nitrógeno y una en el carbono 4. 4-bromo, ojo aquí, N,N dimetil 2-pentanamina. Y por último, si tenemos aminas cíclicas, pues ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que hemos hecho con los alcanos, con los cicloalcanos, con los cicloalquenos, con los cicloalcoholes, pues una ciclamina va a ser igual, ¿verdad? Una amina cíclica, no ciclamina. Una amina cíclica, ¿qué va a ser? Pues el carbono número 1, pues evidentemente es donde está unido el nitrógeno. Entonces sabemos que es una ciclohexanamina que tiene en el nitrógeno un propil y en el carbono 2 un etil. 2-etil, N-propil, ciclohexanamina. Y con esto llegamos al final de la tercera parte de las presentaciones de la unidad número 2. Y terminaremos con la siguiente, con los derivados carbonílicos. Gracias.